Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. De Lázaro, y dice que ahí estaban las hermanas de Lázaro, María y Marta, y una de ellas estaba muy afanada haciendo los quehaceres domésticos, era Marta, y la otra, María, estaba, hermanos, a los pies del Señor, oyendo al Señor, atendiendo al Señor. Y Marta se quejó, Marta dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda? Y el Señor Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, no le será quitada. Amén. Lo que sembramos para el Espíritu es vida, hermanos. Así que vamos a abrir las Escrituras, hermanos. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 1. Si es tan amable, ábralo ahí y vamos a leer el verso 1 y luego vamos a orar, hermanos, y a exponer las Escrituras. Hechos capítulo 3, verso 1. ¿Estamos? Listo. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este hermoso día. Somos grandemente privilegiados de poder estar aquí hoy reunidos con libertad para adorarte, con libertad para predicar el Evangelio, cosas que otros hermanos nuestros en otras partes del mundo desean y no tienen, y que nosotros tenemos y que debemos valorar y no tomar en vano, Señor. Ayuda al expositor de tu palabra y a tu pueblo para que juntos seamos edificados en las Escrituras. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, ya que sin ti no lo puedo hacer. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? El capítulo tiene 26 versos. Los vamos a ver todos con la ayuda de Dios. Así que atento ahí porque vamos a terminar hoy el capítulo 3 del libro de los Hechos. Nuestro tema, hermanos, lleva por título Un milagro que apuntaba a Cristo. Un milagro que apuntaba a Cristo. Vamos a ver tres cosas, tres encabezados. Cada encabezado va a tener varios versos, pero solamente vamos a ver tres puntos. El primero, el milagro. El segundo, la explicación del milagro. Y la tercera parte, las consecuencias del milagro. Así que tenga eso en mente mientras abordamos el tema, para que usted se ubique más fácil y alcance a entender mejor, hermanos, lo que vamos a hablar el día de hoy. El milagro, hermanos, consistió en la curación de un pordiosero. ¿Saben qué es un pordiosero? Entendemos en pocas palabras que es una persona que se dedica a pedir limosna, ¿no? No había pensado yo hasta ahorita, pero me imagino que al decirle pordiosero quiere decir que solamente si Dios lo ayuda puede seguir viviendo, ¿no? Dice pordiosero, hasta ahorita lo estoy pensando. Como diciendo, esta persona, este limosnero, está solamente, los que le den por ahí donde se ponga a pedir, es porque Dios es muy grande. Y solamente de esa manera esta persona se puede sostener. De otra manera, no podría sobrevivir. También se les conoce como
mendigos. Mendigos. Usted sabe que los mexicanos tenemos dos palabras, una mendigo y otra que para mí no es mala palabra, la voy a decir, espero no ofender a nadie, que es igual pero con la acentuación diferente. Mendigo. ¿Sí? ¿Los mexicanos se ubican? Espero que no sea mala para nadie. Y a mí me costó mucho entender la diferencia entre una y otra por la cuestión del acento. No que era una cosa y que era otro, sino que a veces a los limosneros yo les decía, ya me trabé ahorita, ya me trabé. Ok, mendigo es el que pide, ok, y mendigo es una expresión que nosotros usamos como para decir a alguien que es como mala gente, ese mendigo. Espero no estar ofendiendo a nadie, repito. Pero para entender la diferencia me pareció jocoso, alguien comentó una vez, mendigo es el que pide y mendigo es el que no le da. y tiene algo, ¿no? Ahí de esa ilustración me ayudó como a entender la diferencia en la acentuación. Yo todavía la sigo confundiendo en mi mente, no sé por qué. Es como, hay otra palabra que me cuesta también, la de cesárea o cesarea. Y esas dos palabritas son que siempre en la acentuación me están causando a veces problemas, ¿no? Porque la cesárea es lo que conocemos como una operación para extraer a un bebé y Cesarea era una ciudad en la Biblia, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. ¿Les predico? Hechos 1, vamos a leer hasta el 10. Vamos a ver en primer lugar el milagro. El milagro, el primer encabezado, hermanos, el milagro. Hechos 3, 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Piense usted en este hombre, hermano. ¿Sabe para qué nació cojo? Nació cojo para que un día fuera sanado por los apóstoles. Y ese milagro que los apóstoles hicieron al sanarlo, pudiera ser usado como un pretexto, entre comillas, si usted quiere, para poder predicar el evangelio. ¿Cómo es Dios, no? Había pasado años cojo por esa razón, prácticamente parecido al ciego de nacimiento de Juan 9, que dice, ¿y quién pecó para que éste naciera ciego? Y dice el Señor Jesús, ni éste ni sus padres pecaron, sino que para la gloria de Dios nació ciego este hombre. Parecido, muy parecido. Y si nos ponemos, hermano, un poco sentimentales y comenzamos a ver el lado humano de la historia, a mí me dio tristeza mientras meditaba en este verso por este hombre. Me dio pena un poco su situación, porque digo, wow, usted se imagina, ¿verdad? Que Dios diga, bueno, voy a permitir que tú tengas un hijo cojo, paralítico, que nace y desde que nace no puede andar, porque este era un cojo de nacimiento. Y todo el trabajo y todo el esfuerzo que uno como padre tendría que invertir en un hijo bajo esa condición para cuidarlo, en una situación tan triste de no poder caminar y no poder ser un niño normal, no poder jugar como todos los niños, no poder correr, no poder andar. Pero aparte de eso, las escrituras nos dejan ver que no solo era cojo, sino también era pobre. Porque
porque pudo haber sido cojo y rico, ¿no? Y tener sirvientes, pero no, era pobre. Así que dependía de la caridad, en primer lugar, de los que lo llevaban al templo a pedir dinero. Me imagino, la Biblia no lo dice, pero seguramente era familia o gente muy cercana a él y que lo amaban y querían pues ayudarle, ellos, pero no podían y decían pues ni modo, lo único que te podemos ayudar es llevándote todos los días, porque dice que lo traían todos los días, a la puerta de un templo, a la puerta del templo en Israel, pero la puerta se llamaba La Hermosa, una de las puertas que tenía el templo, para que dependiera de la caridad de los demás. Amén. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este milagro. Primero, Pedro y Juan dice que subían juntos al templo a la hora novena. Se le conocía como la hora de la oración. No era la única, las horas tercias eran de oración para los judíos. Fuera la tercera, fuera la sexta, fuera la novena. Había un poquito ahí como de decir, como que el número 3 tiene algo de especial. Los judíos dividían el día de la siguiente manera. A las 6 de la mañana consideraban que estaba amaneciendo, que iniciaba el día. Luego, la hora tercera eran las 9 de la mañana, la hora sexta al mediodía, la hora novena a las 3 de la tarde y por último a las 6 de la tarde ellos consideraban que terminaba el día. Ellos creían que tú podías orar en cualquier lugar y a cualquier hora, pero creían que era doblemente especial si lo hacías en el templo y si lo hacías en estas horas terciarias de las 9 de la mañana, del mediodía y de las 3 de la tarde. Así que eso es lo que vemos aquí a Pedro y a Juan haciendo. Debemos notar, hermanos, que aunque son cristianos ya, porque ahora creen en el Mesías, todavía conservan un cierto ritualismo, si usted quiere, judío, ¿no? De ir a orar al templo a la hora de la oración. Y no está mal en sí mismo que estuvieran haciendo eso. Pasaron varios años y los cristianos fueron entendiendo que tenían que irse desprendiendo de ese ritualismo judaico, que lo único que hacía muchas veces cuando era llevado al extremo era estorbar a la gracia y al evangelio y a la salvación. Así que el Señor ayudó un poco destruyendo el templo en el año 70 y se acabó todo ese ritualismo judaico en el cristianismo. Pero todavía conservaban esta costumbre, esta tradición, los apóstoles. Y cuando van a orar, dice, hermanos, que es traído entonces este cojo de nacimiento y lo ponían allí a pedir limosna en el templo. Y justo cuando los apóstoles, hermanos, van precisamente al templo a orar, ellos no sabían que este hombre iba a estar ahí porque ellos no eran omniscientes, pero Dios sí sabía. Dios había planeado esto desde la fundación del mundo. Y cuando llegan ahí, hermano, se encuentran con este hombre limosnero, pordiosero, mendigo, paralítico, pobre, sin esperanza. Su vida era gris, triste, lúgubre, como usted quiera decirlo, y no había esperanza para él en ningún sentido, ni en la sociedad, ni en la religión, ni en la medicina, ni en la economía. Su vida era muy dolorosa. Acostumbraban en Oriente, hermano, y todavía lo hacen en muchos lugares, que los limosneros o pordioseros se ponen a las puertas de una iglesia. Yo me acuerdo en mi país, en México, bueno, si eres mexicano, de donde sea, sí iba a decir de donde yo sea, pero los mexicanos tienen una capilla y una iglesia en toda esquina, en cada pueblito tiene su propia capilla. Y es común que si vas ahí, encuentres generalmente a personas enfermas con alguna discapacidad que no se pueden valer por sí mismos, dependiendo de la caridad de las personas que van al templo, que van a la iglesia. Es una estrategia astuta y es una estrategia inteligente, porque los pordioseros o limosneros entienden que si la persona fue de corazón a alabar a Dios y adorar a Dios, entonces si su adoración fue sincera y genuina, debería, después de que sale del templo o antes de salir del templo, moverse a misericordia por la necesidad de su prójimo, porque el mandamiento más grande de la ley de Dios es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que, aunque podía haber estado en algunos otros lugares pidiendo limosna, el templo era una buena estrategia y al parecer le había dado resultados porque llevaba haciéndolo por muchos años. Ya sea que algunos sinceramente le daban porque eran de verdad piadosos,
Pero también recuerde que había muchos hipócritas que daban solamente para ser vistos por los demás. Como quiera, él iba bien. Él decía, ya que me den sinceramente o me den por hipocresía para aparentar piedad ante los demás, yo saco mi dinerito y yo me voy para mi casa. Cuando vio a Pedro y cuando vio a Juan, dice que les rogaba, fíjese, la condición de este hombre. No está solamente ahí esperando a que le den, callado. La condición era desesperada. Él rogaba. Estaba, me imagino, en un tapete en el piso y se estiraba y estiraba la mano y decía, hey, tú, dame, tú, no te hagas, porque cuando te pide alguien te haces que como que no sabes, ¿no? Tú, el de la barba, el de la túnica, a Pedro y a Juan. Hasta que llamó su atención y ellos le pusieron atención. Entonces dice que cuando le pusieron atención, Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Aquí no dice, hermano, que en ese momento el Señor le habló a Pedro y que el Señor le dijo, ok, te lo voy a sanar ahorita, lo vas a sanar. Pero el Señor respaldó la autoridad que tomó Pedro en ese momento como ministro de decir, te voy a dar algo mejor que lo que estás pidiendo. En primer lugar, quiero decirte que no tengo plata. Y ya imagino que el cojo dijo, ya empezamos mal por aquí. Como cuando a ti te piden y dices, no tengo cambio. Y sí tienes, ¿no? Y hoy ya la gente que pide dice, pues aquí ando págame por celo, dame por como sea. Y le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. El hombre seguramente se quedó intrigado diciendo, ¿qué es lo que me van a dar? Si no me van a dar plata, si no me van a dar oro, ¿qué es lo que me van a dar? Dice, y Pedro continúa, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies, los tobillos. Y los tobillos, saltando, se puso en pie, anduvo, entró en el templo, escuche, andando, saltando y alabando a Dios. Un milagro instantáneo. No fue, según la medicina de hoy, él debió de haber tenido terapia. ¿Por qué? Porque después de haber sido cojo por muchísimos años, todos los nervios, todos los tendones, los huesos, todo estaba dormido, estaba, hermano, entumido. Lo normal era que bajo un proceso de terapia, de estiramiento, de masaje, de hidroterapia o qué sé yo, los tendones y los nervios y todo hubiera ido despertando poco a poco para poder caminar. Pero este hombre no pasa por ese proceso porque en este momento el que está obrando, dice Pedro, es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y lo comienza a ayudar y el hombre se pone en pie y no comienza a dar unos pasitos como cuando los bebés, decimos en México, están dando sus solitos, sus primeros pasitos. No, salta como un becerro de la manada, que es una expresión bíblica para decir cuando alguien está lleno de gozo. Anda, salta, alaba a Dios. Hermanos, nosotros a veces leemos estos pasajes y no vemos lo extraordinarias de las cosas que estamos leyendo, hermanos. Al instante vino fuerza, coordinación, equilibrio, gozo, gratitud. Y su inmediata acción fue entrar al templo, cosa que no había ido a hacer ese día. Porque su lugar era a la puerta del templo, donde él recibía las ayudas de los que iban al templo. Su hermano, primera intención es inmediatamente alabar a Dios y darle gracias a Dios. Ese día estaba coordinada la reunión de oración. En el templo dijeron, vamos a coordinar la reunión de oración de las 3 de la tarde. Pues la reunión de oración no fue como la habían planeado. Porque pasaron de haber sido una reunión donde había un grupo de personas orando, a ser una reunión donde había un hombre gritando, saltando, alabando a Dios y dando gracias por el milagro que había recibido. Le puedo decir con certeza, hermano, que ese día la adoración de ese cojo, la gratitud de ese cojo y las palabras de ese cojo fueron más sinceras que todos los demás que habían ido a orar a la hora novena de la oración. Y eso era lo que glorificaba a Dios y lo que Dios quería que se hiciera en ese momento. Dice, hermano, que al reconocerlo, porque las personas dice que lo vieron entrar alabando a Dios, dice que lo reconocieron
Y no podían negar que el milagro había sucedido. De hecho, más adelante, cuando veamos el capítulo 4, verso 16, que es el siguiente tema que vamos a ver, dice que la gente, los religiosos dijeron, no podemos negar el milagro. Él estaba cojo, era un limosnero, estaba a la puerta. Todos sabemos que Él es. No podemos decir que no, que lo cambiaron por otro que sí camina, o que se estuvo fingiendo que sí caminaba y que ahora camina, pero que no fue un milagro, sino que era falso. No, dijeron, milagro ha habido, eso no lo podemos negar. Y yo creo, hermano, que aquí quiero hablar, hemos estado hablando de los milagros bastante. En el libro de Hechos vamos a estar hablando de los milagros bastante y poniéndolos en su sano contexto bíblico. Y yo creo que ya he mencionado algunas cosas de los milagros, pero aquí hay dos cosas más que me gustaría mencionar de los milagros en la era apostólica. El primero, que los milagros en la era apostólica fueron reales y tuvieron lugar. Los liberales pueden negarlos y decir, no, los milagros solamente fueron puestos ahí como historias, pero no fueron reales. Nosotros los ortodoxos decimos que los milagros fueron reales, que 5 panes y 2 peces se multiplicaron literalmente y alimentaron a miles de personas. ¿Ok? Los milagros fueron reales. Y vea, hermano, que no vemos que se le esté llamando a curaciones psicosomáticas milagros. ¿Cuáles son las enfermedades psicosomáticas? Son aquellas que de repente, hermano, no tienen una manifestación física, que no se ven, o que de repente pueden venir inclusive de la mente de la persona, porque la persona tiene un problema de debilidad mental. Por ejemplo, yo le puedo decir, ahorita mismo yo le puedo decir, hermanos, oremos por mi dolor de espalda, pero ustedes no lo ven, ¿verdad? Yo digo que yo tengo un dolor de espalda. A lo mejor soy débil y usted me pregunta, ¿y de 1 al 10 cuánto es? Y yo le digo 9, pero es porque soy bien llorón. A lo mejor otra persona más fuerte hubiera dicho 3. Entonces eso es subjetivo, no sabemos realmente. Y ustedes oran por mí y yo les digo, hermano, se me quitó. Y no estoy mintiendo, de verdad se me quitó. Pero la pregunta es, ¿podemos llamar a eso un milagro? O a lo mejor ya me está haciendo efecto la Advil que me tomé anoche. O a lo mejor simplemente por su gestión me estoy sintiendo bien porque los veo orando por mí. O sea, podemos llamar a ese tipo de cosas como que yo tenga un dolor de cabeza y usted ore por mi dolor de mi cabeza y que se me quite un milagro. O que usted ore por mi dolor de espalda en este momento y que se me quite, pero que mañana usted me diga, ¿y cómo está? ¿Ya se le quitó definitivamente? No, ya me está doliendo otra vez. Entonces, los milagros, hermano, en el siglo I, no vemos ese tipo de milagros donde sanaban de un dolor de cabeza, de un dolor de espalda o de un dolor de rodilla. No, eran cuestiones físicas reales. Los milagros eran quitarle la lepra a alguien. El leproso, hermano, en la Biblia de Naamán, dice, hermano, que su piel quedó como la piel ¿de qué? De un bebé. El leproso que limpió Jesús en Mateo 8 dice que fue limpio al instante cuando estaba lleno de escamas y de llagas. Este cojo, todo el mundo dijo que no se podía negar el milagro fue real y físico. Unas piernas que no servían, sirvieron, manos que estaban secas revivieron, muertos que estaban en la tumba resucitaron, como Lázaro, por ejemplo. Ciegos de nacimiento, Juan 9, vieron por primera vez. Entonces, lo primero que quiero decir aquí, hermanos, es que fueron reales esos milagros, pero que fueron milagros sobrenaturales, impresionantes. No a lo que todo a veces nosotros llamamos un milagro. Tenga mucho cuidado antes de decir, sucedió un milagro. No podemos decirlo tan a la ligera. Creo que en eso hasta los católicos tienen más cuidado. Hacen como una investigación de 100 años antes de decir que alguien hizo un milagro, antes de canonizar a alguien. Pero los cristianos no, todo ya, un milagro, un milagro. Entonces, eso es la primera cosa. La segunda cosa, hermanos, y esto es bien importante de la era apostólica, es que aunque los milagros fueron reales e impresionantes, sobrenaturales, no todo mundo recibió el milagro que necesitaba. O todo mundo por ser la era apostólica recibió su milagro. No. El mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:9 rogó que le fuera quitado el aguijón de su carne y el Señor le dijo que no. A Trófimo, dijo Pablo, lo dejé enfermo en Mileto, 2 de Timoteo 4:20. Y a Timoteo, que era muy querido por él, le recomendó tomar vino para sus molestias estomacales en 1 de Timoteo 5:23. Entonces sí, la era apostólica fue una era sin precedente en el tema de los milagros, y los milagros eran reales, físicos, innegables,
No había duda de que si sucedió o no sucedió. Pero también tenemos que entender que en la era apostólica no todo el mundo recibió su milagro. ¿Estamos claros en esas dos cosas? Bueno, vamos a ver la explicación que el apóstol Pedro da acerca del milagro, segundo encabezado. La explicación del milagro, versos 11 al 18. Léalo ahí conmigo y si no hay en la pantalla lo vamos a ir poniendo. Hechos 3, 11 al 18. Generalmente divido los versos en dos, hermanos, cuando van poniendo el PowerPoint. Entonces, que acabo dos, siguen dos, y acabo dos, a veces tres, pero es raro. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Verso 18, ahí terminamos. Esta es la parte, hermanos, donde el apóstol Pedro explica el milagro. Dice que el pueblo está atónito. El cojo dice que está asido de Pedro y de Juan, no los deja ir. Dice: wow, estos pensé que me iban a dar oro y plata y me dieron algo mejor que el oro, no lo suelto. Los estaba agarrando ahí. En eso el pueblo se juntó, todos atónitos, todos, hermano, sin dar crédito, como cuando entras en un estado de shock, ¿no? O sea, si tú estás acostumbrado a ver a alguien cojo y de repente se para y corre, tú dices: espérate, estoy en la realidad, que alguien me pellizque. Porque eso es cuando sucede algo a lo que no estamos acostumbrados, entramos en shock. Por ejemplo, si en este momento comenzara a temblar aquí y a moverse todo, algunos entrarían en ese estado de decir: ¿es real o que es que a mí me está bajando la presión o subiendo la presión? Porque no estamos acostumbrados a que nos tiemble aquí un domingo a mediodía cuando yo estoy predicando. Entonces, no podemos creer nuestros ojos. ¿Sí? No podemos creer nuestros ojos, porque nuestros ojos no están acostumbrados a ver eso. Y eso es lo que esta gente está atónitos, están en shock, están maravillados de que este hombre que tantos años no podía caminar ahora corra y brinque y camine como si nada. Lo primero que Pedro dice es, número uno, ¿por qué están maravillados? Y pareciera algo como: Pedro, pues porque el cojo caminó. Pero la intención de Pedro es: lo que pasa es que estaba escrito que en la era en que el Mesías vendría, los cojos serían sanados. A los ciegos recibirían la vista. A los presos se les abriría la cárcel. Entonces lo que él está diciendo es: no se maravillen de esto. Esto lo único que es confirmación de que Cristo, al que ustedes crucificaron, era el Mesías, el enviado de Dios. Y la segunda cosa que les dice: pero además, ¿por qué se fijan en nosotros? Algo que es humildad, ¿verdad, hermano? Humildad. Que Dios te use para hacer algo así, un prodigio tan grande como eso, y que le digas a la gente: a mí ni atención me pongan, hombre, si yo no hice nada. No es por nuestra fuerza o por nuestro poder que lo hicimos. Qué bueno que todos los ministros de la palabra, ¿verdad?, fuéramos así, en esa humildad de decir, inclusive los falsos profesantes de que hacen milagros, ¿no? Y le dijeran a la gente en esas campañas de esos televangelistas donde supuestamente hay sanidades, y le dijeran: no se fijen en mí, tranquilos, yo no soy nada. No, dicen yo, porque muchas veces, ¿verdad?, hay mucho ego en esas cosas. Los apóstoles dicen: no, nosotros no somos la fuente, solo somos canales, no la fuente. Por ejemplo, aquí, hermano, yo solamente soy un mensajero. Solamente soy el mesero, como dicen algunos, ¿no? Pues la comida, la fuente, todo eso es Dios. Por eso no se puede poner los ojos en el mensajero
o hermano en el canal, sino en la fuente de donde viene todo. Yo creo que esa es una lección de humildad para nosotros. Dice Pedro, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob ha glorificado a su hijo, y les habla de los patriarcas porque está hablando con israelitas, y para los israelitas llamar a Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, les daba un cierto celo a ellos, porque se identificaban como hijos de Abraham, como hijos de los patriarcas. Pero aquí hay un problema, porque Pedro les dice, ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, del que ustedes se sienten tan orgullosos, es el Padre de Jesucristo, al que ustedes crucificaron. Ahí están en problema, le está diciendo. Y no solo eso, sino que les dice, lo entregaron a quienes ustedes se entregaron, lo negaron delante de Pilato, incluso cuando Pilato estaba resuelto a soltarlo. Los compatriotas judíos de Jesús el judío lo entregaron a muerte. Y un romano que no era judío y que odiaba a los judíos, por cierto, estaba defendiendo al judío. ¿Usted sabe por qué a Cristo lo lastimaron tantísimo los soldados romanos? Porque los soldados romanos odiaban a los judíos. Cuando tenían la oportunidad de torturar a un judío, era una hazaña terrible, hermano, la que descargaban sobre el prisionero. Pero Pilato dice que su esposa le había dicho, no tengas nada que ver con este justo, porque yo fui atormentada en sueños. Y Pilato dice que cuando estaba resuelto a soltarlo, estas personas lo presionaron. Dicen los historiadores que Pilato era de muy débil carácter y se dejó presionar para que al final entregara a Cristo hasta la muerte. El mismo gobernador romano se dio cuenta desde un principio que la crucifixión era una injusticia. Y vea cómo lo describe Pedro al Señor. Dice, entregaron al santo y al justo y pidieron a un homicida. Al santo y justo. Primero, santo en toda la extensión de la palabra, es decir, porque fue sin pecado. En segundo lugar, santo en el sentido de que la palabra santo también significa apartado, apartado para Dios, de Dios y para el servicio de Dios. Pero también cuando dice que es justo, quiere decir que era sin pecado, era sin delito. No había ningún delito que perseguir en él. Jesús fue absuelto de todo lo que se le estaba acusando, los falsos testigos y todo lo que se dijo de él, se tergiversó lo que él había dicho. Y dice el Señor, y pidieron ustedes a un homicida. ¿Quién era ese homicida? ¿Se acuerdan? Barrabás. Barrabás. Él sí era un sedicioso, que es una palabra que quiere decir que era alguien que estaba constantemente intentando derrocar al gobierno romano y levantándose en insurrecciones con grupos. Se cree que los celotes y algunos otros grupos se dedicaban a eso. Y este hombre sí era un criminal, era un hombre violento, despiadado. Y a ese fue al que el pueblo pidió. Hay quien dicen, estaba yo leyendo un comentario, tiene mucho sentido, que este Barrabás era el jefe de los dos ladrones a la par de Cristo en la cruz. Él era el jefe, él era el más malo de los tres. Ellos iban a ser crucificados juntos. Usted lo puede investigar si quiere, no me crea todo, ¿no? Porque es solamente un comentario, tiene mucho sentido. ¿Ok? Entonces cuando Pilato dice, hay una costumbre de que le suelte a un prisionero, ¿cuál quieren? Él dice, voy a decir que Barrabás es el más malo de los tres. El pueblo va a decir, no, maten a Barrabás porque es el más malo de los tres. Y él propone al más malo de los tres, al jefe de los tres. Y entonces ellos dicen, ¿tienen tanto odio por Cristo? No es que tengan misericordia de Barrabás, sino odio a Cristo. Y piden a Barrabás en lugar de Cristo y que Cristo sea crucificado. Y creen entonces que la cruz de Cristo era para Barrabás. Cristo debe haber sido crucificado en medio de esos ladrones como jefe de ellos, pero en el lugar de él, Cristo fue crucificado en medio de esos ladrones como si él fuera el jefe de ellos. Pero eso es profético también, porque estaba escrito que él iba a tomar entonces nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Mataste, les dice Pedro, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Es decir, matan al que da vida y liberan al que quita vida, porque a eso se dedicaba Barrabás, era un asesino. Pero les dice, no se preocupen porque el Señor lo ha resucitado. Y una vez que les explica entonces claramente que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Hijo del Dios de los patriarcas, que era justo, que era santo, que no debió haber muerto en la cruz, pero que por ignorancia lo habían hecho y que Dios entendía eso porque ya había sido dicho de hecho por boca de sus santos profetas que así tenía que suceder, entonces es
que Él les dice. Y es por eso digo que este punto se llama la explicación del milagro, porque aquí es donde caemos en cuenta y le dice, por la fe en su nombre, es decir, en Cristo, es que éste ha recibido la completa sanidad. Sí, están impresionados que este hombre camina, impresionense más, ¿saben por qué? La sanidad fue hecha en el nombre del que ustedes crucificaron. Y esa es una declaración tremenda. La sanidad del cojo es una declaración tremenda y una bofetada en la cara diciéndoles lo que hicieron al crucificar a Jesús estuvo mal, porque es el autor de la vida, el Mesías, el enviado de Dios. Mas sé que por ignorancia, dice, lo hiciste, Dios ha cumplido así lo que había dicho por los profetas de que su Cristo había de padecer. Pero esa ignorancia no disculpaba su maldad, ¿no? Porque como dijimos en un tema anterior, el hecho de que Dios soberanamente haya planeado desde antes de la fundación del mundo la crucifixión de Cristo no exime de culpa o de criminalidad a los malvados que lo condenaron. Pero hay un tono de horror, hermano. Los predicadores, otra cosa que podemos aprender los predicadores cristianos primitivos. Primero, no decían, mírame a mí. Yo. No pongan la mirada en nosotros. Segunda cosa, el tema de la cruz les causaba horror a ellos y siempre lo decían con un sentido de espanto, de urgencia. Porque eso es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de la cruz de Cristo. El Evangelio, hermanos, es bien sencillo. Bien sencillo. Se quiere complicar el día de hoy en un mundo de mucha mercadotecnia y de tantas cosas, hermano, que se han metido dentro de la iglesia, pero el Evangelio es bien sencillo. Ay, pero si es tan sencillo, entonces me voy a aburrir. Si te aburre, no has entendido el Evangelio, porque es lo más sencillo, pero es lo más poderoso que existe en el universo, porque tiene el poder de transformar una vida para siempre. Esta gente, hermanos, no tuvieron piedad del Señor. Jesús dijo algo bien interesante en Lucas 10, 23, 24, lo puede leer en su casa. Jesús dijo, hablando al pueblo, Él dijo que antes que Él viniera, muchos reyes, profetas y gente importante había deseado verlo a Él. Dice, reyes desearon verme, dice, y no pudieron. Reyes, profetas, sacerdotes desearon verme y no pudieron. No vine en su tiempo. Y estos que lo ven, lo crucifican. O sea, era para verlo y caer delante de Él de rodillas y adorarlo, solo con verlo, porque eso era lo que anhelaban antes, verlo. Pero no, estos lo ven y lo matan. Y por último, la consecuencia del milagro. Último encabezado. La consecuencia del milagro, Hechos 3, verso 19 al 26. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto os es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros pues, los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ya vimos el milagro, ya vimos la explicación del milagro. Pedro dice, este milagro fue hecho en el nombre de Jesús, así que haberlo matado fue un grave error. Y ahora las consecuencias del milagro es que el apóstol Pedro los llama al arrepentimiento a estas personas. Les dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Ya dijimos en una clase pasada, pero es digno de repetir, que el arrepentimiento, metanoeo, el griego, habla de un cambio de propósito y un cambio de mente, pero que solo es genuino cuando va acompañado con un cambio de conducta. Solo es genuino así, si no, no sirve. No se trata solo de cambiar de planes y de buenos propósitos y no hacer nada, sino de tener un cambio en nuestra vida. Y les dice Pedro
El Señor no va a tachar sus pecados, como cuando alguien agarra una hojita y pone tache, ¿verdad? No, dice el Señor los va a borrar sus pecados, los va a quitar. Alguien dijo por ahí sabiamente que el hombre no borra tus pecados, el hombre los subraya. Y cuando digo hombre me incluyo yo también, porque todos somos pecadores. Pero Dios los borra. Dios los borra. El hombre los subraya y te los echa en cara. Dios los borra y se olvida de ellos. Cuando de verdad has pasado por un proceso de arrepentimiento y de perdón genuino delante de Dios. Dice, Él enviará a Jesucristo que fue antes anunciado. Aquí comienza a hablar Pedro de algunas cosas como la segunda venida de Cristo, del establecimiento de la eternidad donde habrá un verdadero refrigerio para todos los judíos. Los judíos habían sufrido mucho y han sufrido mucho como pueblo desde que fueron llamados, desde que Abraham fue llamado para ser el padre de los judíos. Ha habido hambrunas, guerras, asesinatos, matanzas, etc. Pero el Señor les está prometiendo que si ellos vienen a Cristo y si ellos se arrepienten de sus pecados, el Señor traerá para ellos tiempos de refrigerio. Y les comienza a hablar de la segunda venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo dice sea enviado, a quien el Padre levantó de entre los muertos, Él vendrá, dice, y los va a bendecir. Entonces la salvación es obviamente para todos aquellos que se arrepientan de sus pecados. Y eso es lo que están llamando aquí a todo este grupo de judíos que estaban atendiendo aquí la explicación y las consecuencias de este milagro. Conclusión. Esta parte final, hermano, de las consecuencias del milagro, es como si Pedro les dijera a todas estas personas, yo sé que están maravillados por el milagro, es impresionante, el milagro es impresionante. Este cojo de nacimiento, no había ninguna esperanza médica para él, no había ninguna esperanza dentro de la ciencia, dentro de la medicina. Pero ¿saben qué les dice Pedro? Eso no es lo importante ahorita. Ahorita lo importante es, ¿qué van a hacer ustedes con Cristo? En cuyo nombre y por cuya fe este hombre fue sanado. Quita el énfasis el apóstol. El apóstol Pedro no hace énfasis en el milagro. Comienza a hacer énfasis en Cristo, en la parte 1, en la explicación del milagro, y en el arrepentimiento, en las consecuencias del milagro. En el arrepentimiento para que puedan ser borrados nuestros pecados, ¿sí ve? Como los milagros en el siglo I tenían un propósito, hermano, bien importante. Y que era precisamente confirmar la palabra del Señor y dirigir a las personas hacia Cristo y hacia el arrepentimiento. El milagro fue maravilloso y fue transformador. Me imagino que en la tarde vinieron a buscar a este cojo los que lo habían llevado. Y oh sorpresa, no estaba en la puerta postrado en un tapete. Saber dónde andaba, la Biblia ya no dice ahí, estaría orando allá adentro en el templo y siguió alabando y brincando y gritando porque ahora estaba sano. Ahora podía trabajar y podía sostenerse, ya no tenía que depender de andar pidiendo limosna más. Pero ¿sabe qué fue lo más grande que este cojo recibió? La vida eterna. Porque dice que fue por la fe que él puso en Jesucristo que él fue sanado. Recibió un montón de beneficios. Ese día fue un día transformador para este hombre en todo el sentido de la palabra. Dejó de ser cojo, dejó de ser limosnero. Pero sobre todo, ¿sabe qué? Pasó a ser hijo de Dios. Antes estaba a la puerta del templo, ahora estaba dentro del templo. Antes estaba pidiendo dinero a los hombres, ahora estaba dando gracias a Dios. Antes necesitaba que lo trajesen y que lo llevaran, ahora podía ir y venir a placer donde quisiera. Antes su condición era miserable, ahora su condición era bienaventurada. Pero lo más importante, antes estaba perdido y ahora había sido hallado por Cristo. Como podemos ver, el énfasis no es el milagro, sino el evangelio. El énfasis no es el milagro, sino el arrepentimiento. Oremos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.